Hola, hola, buenas noches, aquí en un nuevo episodio del programa Análisis de Mensajes de Películas. Recuerden que hoy vamos a hablar de la película que se llama Onward, que en español llegó como Unidos. Bueno, al menos aquí en México. Perdón, es que estaba congelando la imagen. Ahí cuando vayan llegando, por favor saluden. Recuerden que no siempre me avisa el Facebook y luego se me andan quejando que no saludé o algo. Entonces, por favor, ustedes saluden y ya para irme enterando que ya haya gente, ¿no? Entonces, mientras van llegando, aprovecho para echar el comercial, recordarles que los jueves es la encuesta. Entonces, mañana subo las opciones de las 6 películas para el siguiente episodio. Dice Alejandro Cerveño, saludos yo. Hola, bro, ¿cómo estás? Muchos saludos a Abril, a Emma. Abril, cuando hablé con ella, dijo que iba a participar. Ahí la quiero muy participativa, Abril, ¿eh? De por sí, pues son muy pocas las películas que se puede decir que son para niños que se generan en las encuestas, pues que ahora sí participe, ¿no? Entonces, recordarles que también, como les decía, mañana subo la encuesta, subo las 6 opciones y ahí la que tenga más votos es la del siguiente episodio. Recordarles que los lunes tengo el programa Reflexionando. En ese estoy hablando de las heridas del alma, ya hablé de la herida de rechazo, abandono, humillación, traición. Y ahora voy a hablar este lunes de injusticia. Recordarles que ambos programas siempre grabo el episodio, entonces si llegan tarde ustedes pueden checarlo. Y aparte creé álbumes de fácil acceso. Entonces ahí para que sin programa, si quieren checar algún episodio anterior, pues pueden buscarlos en el álbum. Y si no encuentran el álbum, pues me dicen y los apoyo, ¿no? Pero bueno, creo que, bueno, pues mientras va llegando gente, pues también el comercial de que quienes lo elijan, yo doy coaching personalizado por sesiones individuales. Quien lo elija se comunica conmigo y pues ya agendamos su sesión. ¿Va? Creo que ya hay un poquito más personas, no sé quién más haya llegado, pero creo que ya está Sarita. Sarita, creo que ya andas por ahí, saluda para que ya pueda empezar. Pero bueno, ya para los que ya llegaron, que pues ya me aparece aquí que son 4, voy empezando y el primer mensaje que encontré fue que dice, la magia está en todos lados, pero bueno, para darles un poco de contexto, esta película es como en una realidad, en un mundo, pues ni siquiera explican en qué mundo, si es realmente la Tierra o no sé, pero pues digamos que un mundo parecido a la Tierra, pero ahí están todos como seres mágicos. Y de hecho, pues empieza en el pasado como, pues se podría decir como parecen tipo en El Señor de los Anillos y en este tipo de películas, pero poco a poco van adaptando tecnología y ya es como una mezcla donde no usan la magia. Entonces por eso viene esta frase en la que dicen que, ok, en la magia la fueron sustituyendo poco a poco por cosas más cómodas como la electricidad, como los autos, y por irla sustituyendo por la tecnología poco a poco fue desvaneciéndose. Dice Eva, buenas noches. Entonces, bueno, yo lo que yo ahí veo es de que a veces las personas prefieren, y que parte de lo que empezaron a usar la tecnología, y ya sea como electricidad, los autos y eso, era porque la magia, pues no es fácil de dominar. Entonces, que muchas veces las personas se van por los caminos más fáciles, y en este caso fue la tecnología. Y bueno, y un poco, por ejemplo, ahorita que decía lo de las heridas del alma, es lo que como yo veo, por ejemplo, es lo que termina siendo tu ego con las máscaras. Y no solo con las 5 máscaras de la herida del alma, que son la de huidizo, dependiente, masoquista, controlador y ¿cuál es la otra? Y rígido. O sea, cualquier máscara que pone tu ego es como para defenderte y eso. Y para protegerte, y te digo, y según ellos te están facilitando el ego del camino, pero al final del día te la está complicando más porque no te permite ser tú mismo, ¿no? Y lo repito, no solo aplica con las 5 máscaras de la heridas del alma, con todas, ¿no? Sí, de Abril. ¿Qué dijiste, Abril? Sí, que de que la gente luego prefiere el camino más fácil, sí, yo lo sé. Creo que anda mandando muchos likes, Abril. Muchas gracias. Entonces, bueno, ahí el punto es ese, ¿no? De que a veces las personas cuando ven algo más difícil, pues prefieren irse por el camino fácil. Y en sí, luego muchas por esas personas eligen considerar el ego el enemigo porque te lleva a caminos más fáciles, pero simplemente el ego está tratando de acordar tus caminos y cuando no tienes las competencias, las herramientas y los recursos, pues usas eso. Pero pues por eso es importante que quienes lo elijan busquen acompañamiento, ya sea conmigo o quienes lo elijan,
para ir generando esas competencias, esas herramientas y esos recursos. ¿Ok? Pero bueno, eso fue el primer mensaje. Me voy al segundo, que es... ok. Ahí hay dos personajes muy importantes que son Barley y Ian, son los hermanos principales, que yo creo que por eso fue la traducción en español de Unidos, porque es como, no eran muy cercanos al empezar la película y al terminar terminan muy unidos, pero bueno, uno de los protagonistas, como les digo, es Barley, y justo le dice la mamá, Barley, requieres pensar menos en el pasado y un poco más en el futuro, porque él estaba muy obsesionado precisamente en aquella época donde la magia estaba en todas partes, usaba para todo, no lograba vivir su aquí y ahora. Entonces, ahí yo lo digo porque cuántas personas a veces se quedan como con triunfos del pasado. Me acuerdo en un entrenamiento que estuve, dice Cristian, hola, ya llegué, saludos desde Ceballos, Mapipi, Durango. Hola, buenas noches, Cristian. Dice Abril, soy Abril, me gustó mucho la película por el valor de la amistad. Pues sí, mira, Abril, como de hecho lo dices, pues no necesariamente todos los hermanos se comportan como amigos. Y de hecho, pues es lo que estaba diciendo justo ahorita, que al principio, pues la relación entre ellos pues no era muy cercana. Y como dices, al final de la película pues ya terminan súper unidos, y precisamente yo creo que por eso la tradujeron así de unidos, porque eran dos, aunque eran hermanos, pues su relación era muy distanciada y lograron como unirse, ¿no? Pero bueno, regresando al mensaje que encontré que les decía eso de que Barley no soltaba lo de que antes era como días gloriosos y del pasado. De hecho, él tenía un juego que era pues, basado en eso, ¿no? Que vamos a hablar más adelante, pero el punto es ese. Ahí, como les decía, me acuerdo de un entrenamiento que había un señor que no soltaba que cuando tuvo una camioneta tenía grandes ventas y le iba súper bien y así, pero que desde se la robaron, pues ya no le salían las cosas. Y entonces, ¿por qué aferrarse si que en algún momento lo tuvo y no buscar mecanismos? O sea, yo sé que tal vez de repente si era una camioneta que no tuvo seguro o algo así, no es tan fácil volver a comprar una nueva, pero pues tal vez pudo haber hecho algo intermedio o pues ahora sí buscar el préstamo o así, ¿no? En vez de estarse simplemente buscando ese pasado. Entonces, si se fijan también, por ejemplo, lo que les he explicado en las leyes del vacío, también a veces por eso es importante soltar como esos triunfos del pasado en el sentido de que cuando se quedan como tus grandes glorias y ya no te crees capaz de repetirlas. Entonces, es eso, que a veces el pasado, pues sí es bonito recordar cuando lograste cosas chidas, pero el problema es cuando, pues por ejemplo, ya hay personas que tal vez, como este señor que les decía del entrenamiento, ya se sienten grandes y ya no creen poder volver a crear o comprar otra camioneta y pues se limitan de ahí, ¿no? Dice David Carro, saludos yo. Hola David, qué bueno que andas por aquí, un gusto. Entonces, pues bueno, recuerden que estos programas, pues me gusta que interactúen si ustedes lo eligen, así como ahorita interactúa Abril, pues quien le guste, den sus mensajes. Creo que hay gente que ya la vio, y pues de hecho, pues creo que esta película ya tiene rato, y pues como es de Pixar, pues la mayoría de la gente ya la debe haber visto. Entonces, pues opinen con confianza, y pues aquí estoy para escucharlos y que los escuchen los demás, ¿va? Bueno, voy al siguiente mensaje que encontré es... ya. Ian al principio de la película era alguien muy reservado y que poco a poco él va recorriendo lo que le llaman el famoso camino del héroe. Pero bueno, el chiste es de que él va trabajando varias cosas durante la película, pero al principio ahí muestra eso. Él se muestra de repente, como les decía en el episodio de la herida de humillación, como alguien masoquista en el sentido de que dejaba las necesidades de los otros sobre la suya, porque justo va llegando al salón y ve que un compañero tenía sus pies en su butaca, bueno, en la parte de su asiento de la butaca, ¿no? Y entonces, pues primero como que sí le dice, y otro dice, no, pues es que es para que circulen mis pies. Y entonces, pues al final, pues tal vez ni siquiera era real que la excusa que le puso el otro, que él requería eso, que era una necesidad, simplemente lo ponía porque era más cómodo. Y al final, pues prefirió él, pues ya no pelear, el no poner límites, el permitirlo. Y es lo que le digo, poco a poco van a haber varias cosas que él permitía o que se cohibía al principio y que va a ir evolucionando. Dice David Carro, me gustó de que vemos el punto de vista de cada uno de los hermanos y la mamá que los busca. Sí, de hecho, ahorita vamos a ver varios de los mensajes. De repente ya tenía ciertos juicios de ellos, pero sí, o sea, como
Es lo que les decía, yo creo que por eso en español les gustó cambiarle el título de Onward Unidos, porque a principio pues, eran totalmente muy diferentes tanto Barley como Ian, y se va mostrando en sus diálogos, en sus formas de reaccionar, de pensar, y pues sí, es como poco lo van equilibrando y es lo que vamos a ir viendo de este episodio. Y como tú dices, la mamá también pues tenía ciertas visiones de ellos que también vamos a ir viendo ahorita. Muchas gracias por tu aportación, David. Con confianza si tienes otras más. Entonces, el siguiente mensaje que encontré era, por lo mismo que le decía que al principio tenía mucho que trabajar Ian, pues primero tuvo ese evento en el que no logró que quitara los pies al otro, pero más por no logró por él no aferrarse a poner límites, a no mostrar su autoestima, ese amor propio. Y entonces, justo empezando la película, no les he explicado, es casi que empieza de que era su cumpleaños y su mamá ya le había dicho, invita a compañeros porque hay un pastel, hay bocadillos. De hecho, pues todo empieza porque quiso agarrar uno de los bocadillos y dice, no los agarres, son para la fiesta. Y entonces ahí lo que pasa es que ya al terminar las clases se le ocurre a él invitar a varios compañeros y ya le habían dicho que sí. Pero como les digo, él tenía como varios problemas, por eso digo que ya un poco siento que tenía la idea de masoquismo, porque le pegaba bien cañón la vergüenza y no se sentía digno. Y justo cuando llega el hermano, pues llega en una camioneta viejita, ya medio destartalada, mal pintada y así, y haciendo un escándalo cañón. Entonces, pues él le llenó un chorro de pena y luego para el colmo había apuntado como ciertas frases en su mano que pues con el sudor se diluyó la tinta y se la terminó embarrando en toda su cara y le dijeron como que se la quitara y se la embarró más, entonces ya parecía como muy cómica su cara. Y entonces entre el evento de que llegó el hermano con la camioneta, con la van vieja y haciendo escándalo y entre la cara, pues se llenó de vergüenza y entonces en ese mismo momento les canceló la invitación y les dijo casi como que no era cierto y ya mejor se fue corriendo. Pero el punto es ese, ¿no? De que él al principio de la película pues era totalmente inseguro, como les digo, son casi seguidos esos eventos en los que primero no puede poner límites con el compañero que tenía los pies en su banca y luego de que le dio tanta pena lo del evento del hermano y lo de la tinta que literal pues les canceló la invitación y prefirió no tener fiesta, ¿no? Entonces ahí para que vieran cómo al principio él era así y poco a poco, por eso les digo que va recorriendo el camino del héroe, se comporta muy diferente ya al final de la película, ¿no? Que muchas películas pues utilizan ese arquetipo, pero bueno. Vamos al siguiente mensaje, ¿qué es? Bueno, y ya, va de la mano muy de ahí. Él había hecho una bucket list. A mí me gusta ese término porque no encuentro uno realmente traducción exacta en español, pero lo más cercano es una lista de metas. Y entonces él, pues inmediatamente estaba tan apenado que tachó esa lista de metas, si lo quieren ver así. Pero es por lo mismo. O sea, como él no solo se generó ese evento en el que canceló la invitación a la fiesta, sino que se sintió tan apenado, tan derrotado, que inmediatamente tachó todas sus metas que quería hacer, que quería lograr. Y pues más adelante vamos a volver a hablar de otra bucket list u otra lista de metas de la que hizo, pero es eso, ¿no? Que él era alguien que se avergonzaba de él, que no se sentía digno y que aparte se flagelaba, porque eso de tachar sus metas pues fue como un flagelarse, el sentirse culpable, el echarse la culpa y pues una forma de flagelarse él, ¿no? Pero bueno, ahí si tienen algo más que comentar, adelante, y si no, pues me voy con el siguiente mensaje, que es... Ok, ahí ya cuando regresó a la casa, la mamá les dijo que justo como él había cumplido 16, cuando ambos tuvieran 16, les iba a entregar algo que les había dejado el papá que había muerto ya años atrás, y lo que les dio fue un bastón de hechizos. A ver, ahorita sigo con el mensaje, a ver qué dice Alejandro. Son cosas que quieres hacer al menos una vez en la vida. Sí, Alex, por ahí va lo de la bucket list, sobre todo como lo manejan en la película esa, que hay una de Jack Nicholson que se llama ¿cómo se llama? Bucket list exactamente. Y usualmente como tú dices, sobre todo los norteamericanos lo usan mucho como, sobre todo eso de que hacer al menos una vez en su vida. Pero bueno, la siguiente bucket list, pues precisamente, ¿qué dice? Hay una película muy buena que se llama Bucket List con Jack Nicholson y Morgan Freeman. Sí, era justo lo que estaba diciendo, es muy buena. Yo la he visto varias veces y me gustó mucho, se la recomiendo. Y habla precisamente
varios mensajes que van a ir de la mano de ahorita. Creo que va muy de la mano esa película con ahorita. Si les gustó esta, les recomiendo mucho aquella. ¿No? Entonces, buenas noches, Ascensión Vega. Qué bueno que estás por ahí. Entonces, como les decía, este mensaje ya se me fue que les iba a decir. Ah, sí. Él les había dejado un bastón de hechicero. Y primero como que no se lo querían, pero vieron que sí tenía una gema, que sí tenía como ciertas instrucciones. Y aparte, como les digo, Barley era alguien que ya estaba muy aferrado a como al pasado y tenía como un juego de cartas que decía pues que estaba basado en eso. Que estaba basado como en las leyendas y en los mitos reales y en los hechizos reales. Y entonces empiezan a ver eso y y empiezan a ver el bastón. Y ahí lo que el primer mensaje era que antes de que lo tocara Ian, pues se aferró primero Barley y trató de activar el bastón con el hechizo que les había dado, porque sí les dio un hechizo para activarlo al papá, que el chiste era que se supone que iban a hacer que el papá regresara un día. Y entonces lo intentó Barley, y lo intentó un chorro de veces, no se ve en sí cuántas eran, pero pues digamos que intentó unas 50, 100 veces. Pero el punto es que lo trataba todo igual. O sea, sí intentaba igual, si lo quieren ver, con diferente pose y diferente entonación. Pero al final del día era lo mismo. Y no sé si se acuerdan, por ejemplo, la definición de, ¿cómo se llama? De Einstein de locura, que para él era eso, ¿no? Que para él locura era como buscar diferentes resultados haciendo lo mismo. Y aquí lo que les digo es eso, o sea, no tiene nada de malo que intentes nuevamente, que fracases, pero si ves que un mecanismo, una forma de hacerlo no te funciona, pues sí requieres hacerle como pequeños cambios. De hecho, yo lo he explicado en diferentes episodios. Por ejemplo, el pasado sirve para dos cosas: para ver lo que sí te funciona y lo que sí te funciona, magnificarlo, y lo que no te funciona, para irlo modificando. Entonces cada vez ahí vas creando ese equilibrio, pero pues obvio que ahí, a diferencia de Barley, si queriendo hacer lo mismo, pues no iba a funcionar. O sea, requería ver algún cambio. Y pues realmente ahí el cambio fue cuando ya lo intenta Ian, y que Ian, pues nunca explican por qué con Barley no y con el otro sí, pero pues dan como a entender que pues ya tenía como esas habilidades de nacimiento, o no sé si se las heredó el papá, porque sí, como que dan a entender que el papá era hechicero y pues en sí les había dejado ese bastón, pero el chiste es que con Barley no funcionó en absoluto. Y con Ian sí conectó casi inmediatamente, pero es eso, hasta que cambiaron como el mecanismo, se vio esa posibilidad, ¿ok? Entonces, y de ahí, pues se generaron como, no queda muy claro por qué no funcionó, pero, bueno, ahí por ejemplo parte del problema fue ese de que lo trataba de ayudar tanto Barley a Ian, que lo presionaba demasiado y no funcionó, y al final nada más quedó como en la mitad del cuerpo, digamos como del pantalón para abajo. Entonces pues nada más podían como interactuar con los pies, y eligen buscar pues nuevamente otra gema del Fénix. Le llamaban gema del Fénix la que usaron, pero pues prácticamente la que usaron ahí quedó destruida. Y él, como les digo, como Barley sabía mucho como que ese tipo de cosas, como estaba muy aferrado como a la magia, al pasado y eso, y dice, no, pues es que hay que buscar a la mantícora. La mantícora pues ha de tener esas instrucciones y hay que irlo a buscar. Y entonces ahí lo que me gustó fue eso de que pues precisamente ahí utilizaron las instrucciones que se puede decir que venían en el juego, porque pues al menos en esta película me dejaban que en ese juego estaba basado en hechos reales. Bueno, en la realidad, que tan así que los hechizos que veían ahí eran reales, que de las gemas que hablaba, que de los personajes y todo. Y a mí lo que me gustó de esa señal es que a veces, si hay como ciertas cosas basadas en hechos reales, pues pueden tener como una significancia para la gente muy fuerte, que es como por ejemplo libros basados en la realidad, obras basadas en la realidad, poemas basados en la realidad, y todo eso pues muchas veces pues llegan hasta ser hasta obras de arte. Y pues por ejemplo muchas películas a veces basadas en la realidad a veces son más fuertes que películas hechas en ficción, y pues por eso impactan más, porque dices, o sea, ¿cómo se les ocurrió eso? Y no, pues sí, basado en hechos reales, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces también por eso algunas llegan hasta a ganar premios, porque
como en guión ficticio no te lo creerías, pero cuando ya ves que está basado en la realidad, pues te quedas como, wow, está impresionante que haya pasado eso, ¿no? Pero bueno, y como les digo, no solo aplica con películas, también a veces hay libros basados en hechos reales. Luego hay libros muy escritos precisamente porque hablan de la vida de algún personaje, de alguna persona, o de varias, alguna familia o algo así. O como alguien, pues también a veces algunos libros, precisamente como les digo, es como el camino del héroe en el que van mostrando cómo se fueron forjando y cómo lograron de tener muy poco a hoy tener todo lo que tienen, ¿va? Pero bueno, el siguiente mensaje que encontré fue el de... Ok, acuerden que a veces encuentro diálogos interesantes y de los diálogos pues ya saco como el mensaje, ¿no? Entonces fue que un diálogo en que ya cuando están en el lugar donde está con la mantícora, empiezan como, ella ya había vuelto como digamos, su lugar, tipo como un restaurante, como de esos de que con videojuegos y como muy ameno y así, pues totalmente ameno, ajeno a la realidad que ella era antes, como que ya se había olvidado. Y por ejemplo, en los menús seguía mostrando los mapas para encontrar la gema y eso, pero pues ella como que ya lo tenía muy olvidado, lo tenía muy por fuera. Y como que ellos estaban tratando de convencerla de que pues los apoyara por pues precisamente lo del papá, porque solo tenían 24 horas para como poder formar el resto de su cuerpo y poder hablar con él. Porque pues obvio no podían hablar con un cuerpo que solo era de la cintura para abajo. Ahí la única comunicación que tenían era de repente les daba como señales con los pies, pero pues eso era mínimo, ¿no? Entonces el punto es de que ahí en algún momento ella les dice, ¿y quién dijo en la vida que tienes que arriesgarte para vivir una aventura? Y les digo, y ahí le muestran cómo a veces pueden usar sus propias palabras en su contra porque le muestran un cartel en la que ella lo había dicho y le dicen, pues es que usted misma, pues, y dice, no puede ser, y como que ahí le cayó ese 20 de que como que se estaba traicionando ella misma, traicionando su autenticidad, y precisamente dice eso, he estado viviendo una mentira, he estado olvidado y en quién me convertí, ¿no? Y entonces ahí el mensaje que me queda es que muchas veces cuántas personas a veces piensan en ciertos sueños, en ciertas metas y pierden la esencia por eso, pierden su esencia porque empiezan a enfocarse en las expectativas de otros, expectativas ya sea de la gente con la que trabajan, por ejemplo, pues ella al tener ese restaurante pues tenía ciertos empleados, de hecho en algún momento antes de discutir eso dicen, pues ya no sirve el sonido, arréglelo, entonces pues ya como que sus prioridades era como por otras personas, y le digo, a veces por tu gente de trabajo, a veces por tu familia, a veces por tu pareja, pero cuántas personas no pierden su esencia. Y si se fijan, pues por ejemplo también es algo que a veces les digo en los mensajes que mando o en mis reflexiones, es de, pues por nadie debes perder tu esencia, porque pues al final del día, cuando tú pierdes tu autenticidad, pues precisamente es lo que les decía, el ego empieza a crear máscaras y pues ya no te permite ser tú mismo, ¿no? Y ahí tan así que le cayó ese 20 que ella pues no intencionalmente, pero empezó como, pues digamos, tuvo un evento como de locura que ella pues sacaba fuego y terminó quemando todo el lugar, ¿no? Pero pues bueno, el punto no es que quemó eso, sino que ella se dio cuenta que se estaba traicionando ella misma, que estaba siendo alguien que no era antes, ¿ok? Pero bueno, si tienen algún otro comentario, adelante, y si no, pues me sigo con el siguiente mensaje, ¿ok? El siguiente que encontré fue el de... lo que les decía, Barley por quererlo apoyar, así como de repente él no lo pudo apoyar cuando quiso activar el bastón y generaron eso de que pues se destruyera la gema y quedara el papá a la mitad, pues ahora él empezaba Ian a hacer hechizos más pequeños y por ejemplo el auto se quedó sin gasolina, dice, ok, hay que hacer un hechizo para agrandar el bote de gasolina y así vamos a tener mucho más, pero por estarlo presionando demasiado, pues hizo que le fallara el hechizo y en vez de agrandar el bote de gasolina, lo terminaron haciendo más chiquito a Barley. Y bueno, ese fue un hechizo como temporal y al rato él recuperó su tamaño. Pero el punto que ahí encontré es ese, que muchas veces, por ejemplo, se aplica sobre todo a veces, por ejemplo, con los papás o a veces con algún jefe, que por querer sobreproteger a la otra persona, pues no le permites alcanzar sus máximas posibilidades y en vez de
de ayudarlo en su potencial, lo bloqueas. Entonces ahí ustedes pues ya chequen si con alguno aplica, ya se les repito, a los que son padres o madres, si de repente llegan a hacerle eso a sus hijos, o pues les repito, los que ya son jefes, si de repente a algún empleado a veces por estarlo supervisando demasiado y checando demasiado, pues lo estás inhibiendo y no estás permitiendo que dé su máximo, y en vez de apoyar a esas personas que tú lo estás tal vez haciendo desde tu amor, sobre todo por ejemplo el papá y la mamá lo hacen mucho desde el amor, pero pues también es una forma de limitarlos. De hecho, por ejemplo, algunas de las heridas del alma a veces son por eso. Vas a decir, no, pues es que mi papá y mi mamá eran muy buenos, me daban siempre todo. Pues a veces, pues algunas de esas heridas vienen de que te dan siempre todo, porque pues va a sonar feo, pero te vuelven como inútil, ¿me explico? Eso sí, de Abril. A ti te dan todo, Abril, pues qué bueno que te tienen consentida, ¿no? Pero, pues échale ganas, tú eres una fregona, mi Abril, más tú puedes. Ahí al final del día, por algo estás aquí, estás participando y pues, mira, apenas con tus 9 añitos, pues estás participando mucho y pues te lo agradezco. Échale, tú puedes con todo, Abril. ¿No? Entonces, el siguiente mensaje que encontré fue el de, ok, ahí poco después de que se hace el incendio, pues ya pues se van Ian y Barley a buscar la gema. Pero pues la mamá como estaba muy preocupada y también pues por ahí yo creo que también Barley era así, la mamá también era muy sobreprotectora y fue a buscarlos a la posada esta de la mantícora y se la encuentra. Y entonces pues ya la convence que los ayuden a buscar a los niños y en algún momento la mantícora le dice, ok, ¿y tus hijos cómo son? Porque se da cuenta de que cuando los mandó no les había dicho de la maldición y ahí se preocupa porque había una maldición si encontraban la gema y dice, oh, no les dije la maldición y es cuando se da cuenta que tienen que irlos a buscar. Y le dice, ¿y tus hijos cómo son ante las crisis? Y dice ella, pues muy mal, o sea, no la saben tomar. Uno le tiene miedo a todo y otro no le tiene miedo a nada. Y ahorita me gustó lo que había dicho David hace rato, de que ellos tenían como interpretaciones como muy diferentes y la mamá también de ellos, porque justo después de que dice eso, le dice la mantícora, sí, ese Ian no le tiene miedo a nada. Y dice la mamá, no, el que no le tiene miedo a nada es Barley, ¿no? Pero entonces es un poco eso, en parte de que Ian ya había empezado un poco a tomar el camino del héroe, lo que les decía, al poder hacer un poco los hechizos y eso, pero pues también, por ejemplo, ahí la mamá se había quedado con lo que ella veía en ellos y también por lo mismo, como Barley era más independiente, más en su onda, lo veían como el niño descarriado, pues casi no interactuaba con él de lo mismo. Y en cambio, como ella lo tenía muy sobreprotegido, pues ella interpretaba que Ian le tenía miedo a todo, cuando la mantícora, pues prácticamente sin conocerlo, el poco tiempo que convivió con Ian, pues sintió que no le tenía miedo a nada, ¿no? No sé lo que quiera decir con eso. Pues no sé, haz un poco más clara tu duda, Abril. O sea, lo que te digo es eso, ¿no? De que a veces, por ejemplo, ahora, hace poco, una chica que me sigue, puso una frase de que hay tu verdad, hay mi verdad y hay la verdad. Y le dije, no, realmente no es así. Lo que pasa es que hay una verdad y hay muchas interpretaciones. Y es un poco lo que les estoy diciendo. O sea, al final del día, como la mamá veía ahí a Barley, pues no era necesariamente malo, pero tampoco era la verdad, era su interpretación de ellos. Y lo que vio la mantícora en ellos, pues tampoco era necesariamente la verdad, era lo que vio ella en ellos en ese momento. Entonces simplemente es eso, no sé si ya te puedo explicar tu duda, Abril, pero un poco eso, ¿no? Que no siempre te quedes con lo que ves en ese momento, sino que pues simplemente es eso, de que las personas pues muchas veces no tenemos la verdad, tenemos nuestra interpretación de la verdad. Y verdad pues solo hay una y lo de los humanos pues son interpretaciones. Que fue por ejemplo lo que mostraron tanto la mantícora como la mamá de Ian y de Barley, ¿ok? Pero bueno, el siguiente mensaje que encontré fue... A ver. Y era de que en algún momento
Ian dice, no estoy listo. Y ahí me gustó esa frase porque luego es lo que usa mucha gente. Y Barley le dijo, pues realmente nunca vas a estar listo, tú avanza. Y ahí era como algo que yo he visto pues en la vida real, cuántas personas a veces con la excusa de que no están listos procrastinan o le ceden el poder a ese miedo y no toman acción, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, si lo quieren ver así a las personas que eligen un emprendimiento, es un buen ejemplo, o a veces cuando es como aventarte con un chico o con una chica, es como, quieren esperarse el momento en el que tengan todas las herramientas, todos los recursos, todo a su favor. O sea, de hecho, pues por ejemplo, hace poco vi una conferencia en la que hablaban un poco, por ejemplo, en las parejas, de que hay algunas que se quieren esperar como que a los tiempos sean perfectos, ¿no? Y pues al final del día, pues ni los astros se van a alinear a tu favor, ni el universo se va a alinear a tu favor. Tú puedes de cierto modo alinearlos, pero pues el punto es ese. Nunca va a estar todo perfecto, ni para crear una empresa, ni para animarte con la pareja. Simplemente es eso, que aceptes que tal vez sí hay ciertas cosas que requieres avanzar. Obviamente, por ejemplo, si tienes una crisis personal, emocional y así, pues tal vez sí no sea el mejor momento. No quiere decir que siempre te avientes como loco, pero sí en el sentido de que a veces si quieres tener todas las seguridades de que lo vas a tener, pues nunca vas a estar totalmente listo. ¿Ok? Pero bueno, el siguiente mensaje que encontré fue el de Ian. Ahí en el camino Ian usó una magia para, pues ahora sí, como usar como un cuerpo ficticio de Cole, que era como el novio de la novia, perdón, de la mamá, y ahí él era policía. Entonces cuando los detuvieron, pues por eso fue que usó ese cuerpo, pero el chiste es que pues estaba como diciendo muchas incoherencias y así, y la policía de repente, la otra policía que los detuvo dice, ay Cole, pues creo que ya te entendí, es eso de que tienes una nueva familia. Y a mí lo que me gustó ahí es eso de que, pues, aunque ella estaba equivocada, pues encontró como que cierta empatía porque le dijo eso. Y dice, pues sí, es que ya como tus nuevos hijos y eso. Y es algo que, por ejemplo, pues yo no he vivido ese nivel porque pues yo nunca he tenido una familia propia, si lo quieren ver así. Pero algo que sí tuve fue que en algún momento que tuve una novia que tenía una hija, pues para mí, por ejemplo, era muy fuerte cuando ella me decía, oye, ¿tú ya quieres ser mi papá? Entonces imagínense quienes sí ya eligen como, pues ahora sí, formar familias reconstituidas en las que te casas con una pareja que ya tiene otros hijos, pues sí a veces es muy fuerte porque pues hay muchos factores que, por ejemplo, lo hablé en ese programa de Reflexionando, pero pues ahí chequenlo si les gusta ese tema, lo hablé en Reflexionando, y ahí ese episodio se llama Los tuyos, los míos, los nuestros, ¿no? Pero bueno, el punto es ese de que sí, me gustó de que la otra policía mostró esa empatía porque sabía que el caso en el que estaba Cole pues era algo complicado. Muchas veces no es tan fácil para esas personas, primero que te acepten los hijos, los hijastros, si lo quieres ver así, y sobre todo como ir como creando una relación sana con ellos, ¿ok? Gracias por los likes, Asensio. Bueno, el siguiente mensaje que encontré fue el de que como les decía, a Barley lo tenían como el chico descarriado, el que era un desastre, y de repente en una discusión que tuvo con Ian le dice eso, no es justo que me llames caso perdido sin darme una oportunidad de hacer algo, solo a las cosas a mi manera, y eso es porque pues los caminos que querían tomar para encontrar la gema, y entonces pues ahí fue eso, ¿no? O sea, que tipo como el no me juzgues por mi pasado, dame esa oportunidad. Y yo creo que también hay a veces es como muchas personas de repente o se quedan con la primera impresión o se quedan como conocieron a otras personas en el pasado. Fue lo que dijo, ok, sí tuve mis errores en el pasado, pero pues permíteme ahorita, ¿no? Entonces pues yo creo que también ahí se vale eso de que... Y yo lo he visto en la vida real, por ejemplo, a mí muchas veces las personas que me dicen cuál es su primera impresión de mí, y luego ya me dicen, no, pues yo creía que, cuando te conocí yo creí que eras mega mamón, y yo, pues está bien si eso creías, pero pues no, ya conociéndote bien, pues no eres así, ¿no? Entonces, y le di ese ejemplo porque ya saben que yo cuando hay ejemplos de mí los puedo compartir, me gusta desde esa forma didáctica, pero pues yo creo que así aplica con muchas personas que lo que creen que es la primera impresión no siempre es, y aparte de lo que les decía, las personas siempre estamos cambiando, evolucionando, transformándonos,
Y entonces la persona que eras hace 5 o 10 años no necesariamente es quien tú eres hoy, ¿no? Dice Mauricio Colin, saludos amigo. Hola, bro, qué bueno que andas por ahí. Me habías puesto que se te complicaba, qué bueno que pudiste pasar aunque sea a saludar. O si te puedes quedar el resto del episodio, pues qué mejor, ¿no? Pero bueno. Entonces voy al siguiente mensaje que encontré, que es de... Ya cuando están en el camino, de repente llegan a un lugar donde pues digamos que el puente levadizo estaba del otro lado. Entonces pues le dice, pues hay un hechizo en el que haces como un puente invisible y en el que pasas. Y entonces ahí lo que le dijo, me gustó esa frase que le dice, tienes que creer en cada paso que das, porque de repente logró dar un paso y ya veía como que no podía, entonces no, o sea, tienes que confiar en ti en cada paso. Y eso es como que algo muy real en el sentido de que, pues si crees en lo que estás haciendo al principio, pero dejas de creer en tu proyecto, en tu relación y eso, pues tú solito te vas autosaboteando. Pero también de otro lado me gustó que al mismo tiempo, aunque le dijo, pues cree en ti y cree en cada paso que vas dando, pues también lo amarraron en una cuerda, ¿no? Entonces, pues también en ese sentido es como, pues también a veces busca esas precauciones, busca esa seguridad para que te ayude a lograr esa meta. Pues cree en ti, pero pues también busca esos recursos, esas fortalezas, esas herramientas, esas competencias. ¿Okay? Entonces, el siguiente mensaje que encontré fue ya más adelante los están persiguiendo por la policía, pues porque pues en sí eran como niños. Él tenía 16 y el otro hermano no queda muy claro cuánto tenían, pero bueno, el chiste es que pues los estaban buscando y ya en algún momento, para que no los alcancen, Barley sacrificó su vehículo, hizo que se estrellara en una piedra para que bloqueara el camino de los policías. Y ahí lo que se me hizo interesante es de que pues para él su auto hasta le tenía nombre, le decía Ginebra y pues le hablaba con cariño, casi como si fuera un ser vivo. Pero pues en ese momento eligió sacrificarlo. Y ahí lo que me llevo, pues no le estoy diciendo que tengas que, como muchos dicen, a veces quemar todos tus barcos, ¿no? Pero sí, en el sentido, vamos a lo mismo, muchas veces, por ejemplo, para las personas, para el emprendimiento, a veces no se quieren animar porque dicen, es que tengo muy poquito y si lo pierdo en el emprendimiento, pues a veces también si no lo emprendes, pues te lo vas a acabar porque si no tienes ni empleo ni nada, como quieras ir acabando. Entonces, pues a veces es eso, ¿no? Quitarle el foco a lo material. Si lo que a ti te importa es una meta, un sueño, pues a veces vale la pena, si lo quieres ver así, arriesgarlo, ¿no? Creo que, por ejemplo, por eso digo, está un poco extremo el de que él, pues literal, se quedó sin la camioneta, que se destruyó, pero en ese sentido yo lo veo en la vida real, en que muchas personas, pues a veces es como, no, es que tengo muy poquito, mejor no lo arriesgo. Y pues a veces, pues se terminan quedando hasta sin ese poquito, porque se les fue acabando poco a poco, ¿no? Y de hecho, ahí hay una frase que aprendí de otro coach que a mí me gusta mucho, que es la de, si tú juegas a perder, aunque ganes, pierdas. En ese sentido, porque si tú juegas con miedo, pues tarde o temprano vas a perder lo poco que te queda, pero en cambio al contrario, si juegas a ganar, aunque pierdas, ganes. Y es en ese sentido de que, pues por ejemplo, a veces puede que algún emprendimiento o pues alguna relación no te funcione, que yo por ejemplo les he compartido eso. Todas mis relaciones de pareja, aunque pues no han fructificado porque por algo estoy soltero ahorita, pues las vi como maestras de vida, aprendí mucho de ellas y a todas les deseo lo mejor, ¿no? Pero el punto es ese, que tanto los emprendimientos como las parejas las veas como qué enseñanzas te dejaron para ir mejorando para la próxima, ¿no? Pero bueno, me voy al siguiente mensaje que encontré, que es: el aprendiz se volvió el maestro. Y ahí se lo dice Barley a Ian, porque de repente vio que ya tenía como mucho más crecimiento, lo que les decía. Y y es una frase que a mí me gusta mucho porque también va con otra que había escuchado, que es: el maestro aparece cuando el aprendiz está listo, ¿no? Y era lo que les decía, que parte Ian es lo que va haciendo a lo largo de la película, que si fijan, algunos de los mensajes al principio eran eso de que pues, no sabía poner límites, estaba lleno de vergüenza, no se sentía digno, y al final poco a poco pues él fue el que tomaba el mando, el que por ejemplo en algún momento él empezó a manejar la camioneta y empezó a hacer cosas a las que no estaba acostumbrado porque precisamente fue tomando riesgos, se fue permitiendo agarrar competencias, herramientas y fue permitiéndose ir creciendo y evolucionando. Dice Ascensión Vega: como maestros de vida, porque algo aprendimos de nuestras exparejas. Qué bueno que tú también los elijas ver así, Ascensión, y pues sí,
Yo al menos sí elijo verlas así, de todas aprendí algo. No quiere decir que con todas estuve fascinado, simplemente es como, de todas algo tuve que aprender, hasta de la que me fue infiel o hasta la que coqueteaba enfrente de mí, pues son cosas que tal vez tuve que aprender a yo valorarme, a poner límites, entonces el punto es ese. Yo creo que de nada serviría que ahorita yo estuviera hablando, haciendo un episodio, por ejemplo, de los que hice reflexionando de la infidelidad, yo llorando de que pues tuve una novia que me fue infiel, no, pues simplemente ahí lo compartí de que yo aprendí que ella me hacía cosas porque yo, como no me valoraba, se lo permitía, ¿no? Entonces, y pues bueno, y de otras pues también así son ejemplos que he aprendido también, digamos, de los eventos negativos, pero pues obvio que también aprendes cosas positivas si te lo permites, ¿no? Yo soy de ese sentido y justo iba a lo que iba diciendo ahorita, ¿no? O sea, mucho de lo que yo me he permitido es eso, porque me he permitido que pues todas mis relaciones laborales o emprendimientos o de pareja, ver esas oportunidades de crecimiento, esas áreas de oportunidad. ¿Ok? Muchas gracias por tu aportación, Ascensión. Entonces, el siguiente mensaje que encontré fue, en la cruzada se debe usar lo que se tiene. Y bueno, ahí fue un ejemplo muy extremo lo que hicieron porque agrandaron un cheto y lo usaron como como balsa. Y bueno, y también el camino hasta se lo iba comiendo el barley, pero el punto es ese, ¿no? Un poco más aterrizado en la realidad. Pues a veces vamos a lo mismo que les decía el de no te quieras esperar a lo que estés listo, porque a veces pues es con las herramientas que tienes, lánzate, pero tal vez es como, y en el camino pues sigues generando más herramientas, más competencias, más recursos. Entonces eso, ¿no? Y entonces ahí a veces pues es eso, lo que aplicaron aquí. Tal vez el cheto no era la mejor herramienta como balsa, pero es lo que tenían a la mano y lo usaron y al menos para ese momento les funcionó, ¿no? Entonces, y ya les repito, ya en la vida real pues es un poco extremo ese ejemplo, pero a veces puedes agarrar como mecanismos temporales, como les decía por ejemplo este señor de que se quedó que cuando tenía una camioneta le iba muy bien y cuando se robaron ya no, pues tal vez no sea tan fácil inmediatamente conseguir la camioneta nueva, pero puedes conseguir mecanismos temporales hasta que vuelvas a poder conseguir una camioneta nueva, ¿no? Entonces por ahí yo creo que un poco en ese sentido de que si todavía no tienes como la que herramienta que deseas, pues usa otras herramientas hasta que puedas conseguir esa herramienta. ¿Ok? Bueno, el siguiente mensaje que encontré era... Ay, eso está bien fuerte. Ya, por lo mismo a ver, ¿qué dice? Algo bueno hubo entre esas parejas. Sí, sí, es lo que yo siempre busco, ¿no? O sea, independientemente, me queda claro aquí una frase que también yo luego les he compartido. O sea, más que personas malas, hay personas con heridas que no han sanado. Entonces, pues simplemente alguna herida no habían sanado y sangraron sobre mí. Pero pues desde la honestidad, pues seguramente yo también hice lo mismo, que el nivel de conciencia que tengo hoy, pues no lo tenía sobre todo con mis primeras parejas, y también hasta con la última también cometí errores, entonces por mucho que he trabajado en mí, pues también soy un simple humano y con todas mis parejas pues también he tenido errores, equivocaciones y pues tal vez en algún momento ellas pudieron habérselo tomado de otra forma, yo sus errores y sus equivocaciones pues he elegido aprender de ellos, ¿no? Y pues también como dice Ascensión, también quedarme con esos buenos momentos porque no solo de los malos momentos aprendí, también aprendí de buenos, ¿no? Pero bueno. Entonces, el siguiente mensaje que encontré está bien cañón porque, como les decía, de repente hablando, Barley decía mucho, yo solo tengo 3 recuerdos de papá. Yo no era, por ejemplo, eso de que se tocaban los pies y así. Y de repente dice, tengo 4. Dice, ¿cómo 4? Hay uno que no me habías dicho, le pregunta a Ian. Y dice, sí. Lo que pasa es que ya cuando nuestro papá estaba muy enfermo, pues yo iba a ir a despedirme. Y ahí lo que pasa es que él estaba lleno de tubos y me dio tanto terror que ya no me pude despedir y mejor me fui. Y entonces, si se fijan, ese evento fue tan fuerte para él que él, pues lo quiso decir, desde ese momento elegí no tenerle miedo a nada, pero lo que hizo fue como vivir como esa vida desenfrenada, sin límites, como ese rebelde sin causa. Y pues, ¿qué pasó? Que él sentía que estaba como que siendo la antítesis del miedo, según él no tener miedo a nada, pero pues como lo veían pues tanto su mamá como el padrastro y también el mismo hermano se lo dijo en algún momento como un desastre, como alguien que no tenía ya reparación y así.
Y es eso, ¿no? Porque al final del día, pues él se sentía muy culpable de que cuando se estaba muriendo su papá no se pudo despedir porque tenía mucho miedo de verlo en el estado en el que ya estaba en ese momento, ¿no? Entonces, como les repito, pues ahí también, a veces estas heridas mientras no se sanen, pues tienen sus fuertes consecuencias y en la de él era ese, de que era alguien que vivía como si... Él lo veía como que no tenía miedos, pero era como pues vivir sin límites, sin restricciones, rompiendo todas las reglas y pues también como iba sin rumbo, de hecho, ¿ok? Pero bueno. El siguiente mensaje que encontré me gustó también en el sentido que es un poco como varios de los que les he dicho, de que llegan a un acertijo y dice Ian, hay que resolverlo, y le dice Barley, no hay tiempo, simplemente agarra el escudo y vamos. Entonces, a mí lo que me gustó, que va un poco, si lo quieren ver un poco con el que les dije hace rato, el de la balsa, pero en ese sentido, por ejemplo, les doy el ejemplo de más que mío aplica con una amiga que conocí, que entró a apoyar en un proyecto a ciertas personas, donde ellos, los otros tenían más o menos las mismas competencias y ella tenía otras diferentes. Entonces, lo que me gustó fue eso, de que ella, en vez de cohibirse o sentirse menos porque no tenía esas competencias que tenían ellas, ella aprovechó las suyas que sí no tenían ellos, las magnificó y se enfocó sobre todo en darlos sobre sus propias fortalezas, en lo que ella sabía que era fuerte, ¿no? Entonces al final del día pues también es eso, como les decía, todos siempre vamos a encontrar a alguien que es mejor que nosotros en cualquier área de nuestra vida, pero pues también siempre podemos encontrar personas que saben menos en algunas áreas de las que nosotros sabemos más, entonces pues ahí podemos aprovechar y enseñar y pues a mostrar nuestros conocimientos en eso y compartírselos, ¿no? Pero bueno, el siguiente mensaje que encontré fue el de, como les decía, Ian había hecho una nueva bucket list y como les comentó mi hermano Alejandro hace rato, en general esas bucket lists son como para cosas que deseas hacer al menos una vez en su vida, pero esta, como les decía, era para ver si hacía las cosas que quería hacer ahora que iba a convivir un día con su papá. Y entonces, pues obviamente con el papá no había podido convivir porque les decía, era como un ente en el que solo estaban de piernas para abajo y pues medio se comunicaba tantito con los pies, pero era mínimo. Entonces, pero primero empezó como que a tachar las metas de la bucket list porque ya casi se les acaban las 24 horas. Pero lo que me gustó es que se dio cuenta que realmente todas las actividades que había puesto para hacer con su papá las había terminado haciendo con su hermano. Y entonces de empezar a tacharlas, pues realmente les puso palomitas a todo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia con la primera bucket list que hizo? Que sí, desde pues su vergüenza, el no sentirse digno, el no poner límites, pues puso todas y las tachó y las eliminó. Y en cambio en esta estuvo a punto de hacer lo mismo y reflexionó y se dio cuenta que la realidad, que la verdad era otra, que todas las metas las había cumplido, pero no las cumplió con la persona que él quería. Simplemente las cumplió con quien debía ser, ¿no? Y entonces, si se fijan, por ejemplo, es un mensaje que de repente a mí me gusta darles mucho, de que tú da amor, da lo mejor de ti, y muchas veces regresa de lugares inesperados. En ese sentido es que no necesariamente lo que tú le des al de enfrente te lo va a regresar a esa persona. Simplemente es que a veces te lo va a regresar alguien del que no esperabas, que fue como el caso de Ian, que lo que él daba por su papá, le regresó por su hermano cuando nunca lo hubiera esperado, cuando pues, le digo, hubo palabras muy fuertes que le dijo al hermano y se dio cuenta de lo importante que había sido el hermano para él, cuando él lo había ayudado a conseguir todas esas metas de la lista. ¿Ok? Bueno, el siguiente mensaje que encontré fue de... Ah, ok, este me gustó también porque va un poco a lo que van varios de estos mensajes de la película. Muchos mensajes son como del estilo, pero como les digo, la mantícora iba con la mamá de los chicos a buscarlos y en algún momento tuvieron un accidente en que queda destrozado el coche y dice la mantícora, ya nos quedamos sin vehículos. Y entonces le dice ella, pues igual y es momento de que utilices tus alas. Entonces la mantícora pues era pues no sé si decirlo un animal, pero una combinación de animales más bien que tenía como alas, como cabeza de león, cola de escorpión y así, como de varios animales, como en conjunción, pero pues sí tenía alas, y la utilizaron
Y pues fue eso, ¿no? Que a veces es como no te cierres y a veces permítete ver las fortalezas que sí tienes, porque ella tenía esa habilidad de las alas y no se permitía verlas, y sí la había visto hasta que a la mamá de los niños se lo hizo verla, se permitió ver ella lo que otras personas sí veían y que ella no se permitía ver antes, ¿ok? Pero bueno, el siguiente mensaje que encontré fue el de... ya en algún momento logran conseguir la otra gema y pues sí, como dijo, pues hay una maldición y en esa maldición pues se creó como un monstruo como de piedra y entonces como en la pelea pues estaban logrando invocar la siguiente parte del papá para poder hablar con él ese momento y le dice Barley a Ian, ok, yo entretengo al monstruo, tú estate con el papá, porque antes de eso poco parecía que no lo iban a lograr y Ian se queja con Barley y dice, pues es que por tu culpa no pude, yo lo que quería era convivir con mi papá y por tu culpa no pude y me quedé con... Y se llevó como digamos el medio cuerpo del papá pues para convivir con él pues lo que se pudiera con los pies, ¿no? Pero pues por eso Barley cuando vio que ya habían podido, que lo estaban pudiendo restaurar, le dice eso y le dice pues quédate tú y le dice no, le dice Ian, quédate tú con papá. Al final del día yo nunca tuve un padre, pero te tuve a ti, que tú me impulsaste a hacer más de lo que siempre creía que sería capaz. Entonces al final, pues él se dio cuenta que todo lo que él había buscado de su papá, que sentía que no había tenido, pues lo compensó el hermano, pero también ahí al mismo tiempo se acordaba de que su hermano no se había podido despedir de su papá antes de la muerte y que se sentía culpable. Entonces, en este sentido sí fue como, ok, yo lo que quería, yo ya lo viví contigo, pero tú, esa culpa que tenías por no despedirte, por no hacerte bien, entonces pues quédate y tú despídete de él, ¿va? Entonces, pues lo que me gustó fue eso de que se dio cuenta de que cosas que él consideraba que no había tenido en su vida, siempre sí las tuvo, y se dio la oportunidad de dársela a Barley, que Barley sí se había sentido muy culpable en ese evento en el que ver a su papá con lleno de tubos, no se pudo despedir y que desde ahí vivió, digamos, su vida sin miedos, pero pues llena de cosas que no lo llevaban a nada, que lo tenían como sin rumbo fijo, ¿ok? Bueno, el siguiente mensaje que encontré está muy padre, que es, pues obviamente, Barley sí se quedó hablando con el papá. Y al principio ese diálogo no lo muestran, porque pues te muestran a Ian, la mamá y la mantícora, pues combatiendo al monstruo hasta que lo derrotan con una espada que tenía la mantícora. Pero bueno, el chiste es que fue una pelea un poco, no tan larga, como 10 minutos, pero pues ahí hubo ciertas interacciones y mientras fue el diálogo entre Barley y el papá. Y el chiste es que ya pues después de que vencen al monstruo de la maldición, pues llega Barley y se le acerca. Y entonces pues sí le dice Ian, ¿y qué onda? ¿Qué te dijo tu papá? Bueno, ¿qué te dijo nuestro papá, no? Y Agar le dice, dijo que está muy orgulloso de la persona en que te has convertido. Y entonces a mí me gustó lo que le contestó Ian, que le dice, wow, pues creo que eso debo agradecértelo a ti. Y entonces Barley le dice, sí, eso dijo papá. Y también dijo otra cosa. Y a mí lo que me gustó es que ahí más que decírselo con palabras, agarró y le dio un fuerte abrazo de esos, por ejemplo, los que han sido Guadrajuato lo saben, de esos de abrazo de corazón a corazón. Y ahí sí, pues fue lo que me gustó, ¿no? Que al final del día, a veces las acciones hablan más que 1000 palabras. Entonces, pues bueno, esos fueron todos los mensajes que encontré en la película. Y pues les digo, la mayoría tienen un poco que ver eso con tírate al vacío, con lo que toma acción ahorita, pero también aprendiendo en el camino y generando los recursos y las herramientas, ¿no? Porque muchas veces, por eso fue que también les dije cuando al principio Barley intentó como 1000 veces activar el bastón, pero sin hacer cambios, sin conseguir algo que lo modificara. Entonces sí, es válido aventarte al vacío tal vez sin todas las herramientas, pero pues irlas generando, irlas creando en el camino, ¿ok? Entonces no sé si tengan dudas, comentarios, que los que vieron la película tengan algo más que aportar. David, creo que tú la viste, Ascensión, pues creo que también, no sé. Entonces no sé si de los que siguen aquí en el episodio quieran comentar. Mientras van viendo si comentan algo, pues aprovecho para los comerciales. Recordarles que mañana subo la encuesta con 6 opciones para que la que tenga más votos sea la siguiente que hable en el siguiente episodio
de análisis de mensajes de películas. También recordarles que el lunes tengo dice Lolis Machado, saludos amigo. Hola Lolis, para ti, para todos los que llegan tarde, recordarles que el episodio queda grabado. Entonces, ustedes si ven los episodios grabados, yo siempre contesto. Entonces, pueden ustedes mientras lo están viendo ir comentando y dejar sus dudas y preguntas y siempre contesto. Y de hecho también recordarles que todos los episodios los dejo en álbumes. Entonces hay un álbum con todos los episodios de análisis de mensajes de película y otro álbum con todos los episodios de Reflexionando. Entonces pues con toda la confianza, aunque lo vean grabado, pueden ir dejando sus preguntas y comentarios. Siempre las checo y siempre las contesto. ¿Ok? Entonces como les decía, mañana subo la encuesta para el siguiente episodio, las 6 opciones. Ustedes voten con confianza y la que tenga más votos va a ser la película que vamos a analizar para el siguiente episodio. Y recordarles que el lunes tengo el programa Reflexionando. He estado hablando de las heridas del alma. Ahí ya hablé de herida de rechazo, de abandono, de humillación, de traición. Y este lunes hablo de injusticia. Dice Cristina Díaz, muchas gracias. Gracias a ti, gracias que has estado. Tú, por ejemplo, que casi no has hablado, si más adelante también te salen las dudas, pues aunque casi no preguntaras en el episodio, con confianza si después las quieres decir, o si por ejemplo te da pena aquí en el grupo, pues si tienes alguna duda del episodio y me la quieres mandar por privado, pues también con confianza, ¿ok? Y entonces, pues también aprovechando para ti, los que no me ubican, pues yo también doy coaching personalizado, quien lo elija me puede escribir o contactar y pues ya organizamos sus sesiones. ¿Va? Entonces, pues muchas gracias a todos los que estuvieron. Esos fueron ya mis anuncios, mis comerciales, como les digo yo. Y pues nos vemos el próximo lunes en Reflexionando a las 9 p.m. a quien guste. O el próximo miércoles a quienes prefieran entrar hasta el análisis de mensajes de película. Y pues mañana me apoyan contestando su encuesta, por favor. Dice Ascensión, muchas gracias José Luis. No he visto la película. Vela, está muy padre. Esta es de Disney Plus. Para quienes no la han visto, esta está en Disney Plus. ¿Ok? Entonces, pues muchas gracias a todos los que estuvieron, muchas gracias a los que participaron y pues recuerden, si ahorita no se les ocurre un comentario y al rato lo eligen, pues lo pueden comentar y pues también si lo eligen de episodios anteriores que están ahí grabados y los eligen checar. Muchas gracias por todo, les mando un fuerte abrazo, un beso y les deseo lo mejor. Los amo, se cuidan mucho.